Cordial saludo para todos. Mi nombre es Nilson Sinisterra Villa. Soy estudiante de Agronomía de la UNAP. A continuación haré la presentación de la tarea 1 de la materia Microbiología de Suelos. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Las actividades de los microorganismos están sujetas a las especies que haya, la extensión de esas poblaciones y las condiciones metabólicas de cada población. La velocidad de esas actividades depende de la disponibilidad de nutrimentos y de los entornos de cada microambiente. Entre los recursos tenemos el carbono orgánico o con CO2, el nitrógeno orgánico e inorgánico, macronutrientes, micronutrientes, como condiciones, temperatura, potencial hídrico, niveles de pH y niveles de oxígeno. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en poblaciones de una especie que interactúan con otra población de otras especies. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? ¿Y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? La riqueza y abundancia de esas poblaciones son diferentes porque dependen de las condiciones que existan y de la cantidad y del tipo de nutrimentos que haya en el hábitat. La relación entre los microorganismos y sus hábitats se puede configurar de esta manera. Estos microorganismos forman unas poblaciones y si esas poblaciones explotan los mismos nutrientes, forman unos gremios y esos gremios finalmente forman una comunidad microbiana. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Estos aportes de energía empiezan con una entrada de luz, que es asimilada por unos organismos que producen ATP y materia orgánica. Esa materia orgánica produce o está compuesta por unos macronutrimentos y micronutrimentos, entre otros. Y esa materia orgánica sirve de alimento a otro tipo de microorganismos que generan un CO2, que de igual manera sirven de alimento a otros tipos de microorganismos que generan nueva materia orgánica que es aprovechada por los organismos vegetales. Explique el concepto de microambiente, empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. El microambiente es el entorno que rodea a los microorganismos y en el cual hay acciones metabólicas. En este gráfico tenemos una partícula de suelo que es colores. Cada color contiene una población de microorganismos que generan un microambiente en su entorno. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia se da por la disponibilidad de los nutrientes y el resultado final dependerá de la captación de esos nutrimentos, de la velocidad de metabolización y de una tasa de crecimiento. Hay cooperación porque de por sí solos hay nutrientes que de por sí solos los microorganismos no pueden transformar. Para ello necesitan cooperar para que les sea mucho más fácil hacer esa tarea. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. En este gráfico tenemos una partícula o una muestra de suelo de la cual tiene varios componentes. Entre ellos está el agua y el aire, que constituye el 50% de esos componentes. Tenemos partículas
minerales, como arenas, limos y arcillas, que constituyen el 40%. Tenemos materia orgánica, que constituye el 5%, y los microorganismos constituyen el otro 5%. Defina rizósfera y argumente su importancia y defina efecto rizosférico. La rizósfera es la parte del suelo más cercana a las raíces y donde se llevan a cabo muchas interacciones. Y el efecto rizosférico es la asociación que hay entre las plantas y los microorganismos, donde las raíces secretan una serie de sustancias que estimulan la actividad de los microorganismos, que igualmente le generan unas sustancias que aprovechan las plantas. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Esa región es la rizósfera o raíz y microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia? Las CBS son unas costas biológicas del suelo, las cuales son habitadas por microorganismos en suelos de tierras áridas. Tienen como función estabilizar ecosistemas desérticos, evitando la erosión causada por los vientos y el agua, mejorar la infiltración y mejorar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Tenemos nutrientes inorgánicos, temperatura, humedad, pH y oxígeno. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo? La especiación se da por el aislamiento prolongado que sufren una especie o los microorganismos por las diferentes capas del subsuelo. ¿Por qué se da? Porque en las aguas subterráneas que están en el subsuelo y que no han sido renovadas por agua superficial, pueden haber estado ahí por semanas o millones de años. Al estar tan aislados estos microorganismos, ya de por sí forman una nueva especie. ¿Por qué la diversidad y abundancia de microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad de ecosistemas? La diversidad y abundancia es importante porque mantiene funciones esenciales de salud del suelo al renovar permanentemente el carbono y los nutrientes. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos simbióticos libres y bacterias endofílicas que apoyan la producción vegetal a suplir nutrientes nitrogenados carentes en las plantas. Cianobacterias fijadores de nitrógeno que contribuyen a economizar nitrógeno mediante el ciclado y acumulación bajo condiciones extremas. Micorrizas arbusculares, etomicorrizas, micorrizas ericoide fúngica. Mejoran el consumo de fósforo en plantas hospederas. Bacterias solubilizadoras. Pueden constituir el 40% de las bacterias del suelo, pero aún requieren más estudio. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Indirectamente reducen la productividad porque cerca del 50% del suelo se pierde por procesos de nitrificación y desnitrificación. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos señales químicas, carbono y nutrientes. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Tenemos entre esos factores el carbono orgánico, nitrógeno y nutrientes específicos. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Tenemos que el principal es la biomasa microbiana, que extrae e inmoviliza nutrientes de hojas en senescencia como una respuesta a la falta de nutrientes. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque la baja proporción de biomasa microbiana en la cantidad de nutrientes orgánicos del suelo parece indicar un fortalecimiento en la rehabilitación de suelos degradados. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? En cuanto a la SMB, se puede concluir que hay una rápida recuperación de la diversidad microbiana y una pronta renovación de la biomasa del suelo. Porcentaje Turnitin, las referencias bibliográficas
y muchas gracias por su atención.